Buenas, ¿cómo están ustedes? Voy a dejarles grabada la segunda parte del tema número 3, titulado Elementos y tipos de estructuras organizacionales, de la clase del viernes a las 9:40. Siguiendo con la dinámica de la estructura organizacional, vamos a analizar algunas características que tienen las estructuras organizacionales, también llamadas organigramas. Antes de definir el mejor sistema para implementar en nuestra empresa, es preciso ver algunas de las principales características de la estructura organizativa de la misma, ¿verdad? Se trata de un proceso continuo y versátil. Una de las primeras características es esa. Toda la empresa se trata de un proceso continuo, versátil, con tiempo y constante actualización. Por lo tanto, las empresas se actualizan constantemente. Los organigramas tienen un tiempo de duración. ¿Por qué? Porque entran y salen personas. La empresa tiende a crecer, más aún si se traslada a otra región o si abre nuevas sucursales. También otra característica es la centralización y descentralización. Hay empresas que tienen su casa matriz en una de las grandes capitales, una empresa centralizada, donde de allí emanan todas las direcciones, toda la autoridad y toda la responsabilidad hacia otras empresas. Sin embargo, hay empresas que son descentralizadas a nivel de las regiones y cada región tiene su propio control y manejo de la misma. Por lo tanto, esa centralización o descentralización va a depender si las decisiones parten de un conjunto de altos cargos, si es centralizada, o de los propios equipos de trabajo, si es descentralizada. Cuando hablamos de la especialización de diferentes áreas, aquí nos referimos que cuanto mayor es la empresa, más especialización deberá tener. Por lo tanto, las grandes empresas tienen profesionales muy bien especializados que manejan diferentes idiomas y hay una alta competitividad. Por lo tanto, son empresas multinacionales, transnacionales y transnacionales las que requieren esa especialización. Con respecto a la coordinación y colaboración entre equipos o departamentos, aquí analizamos todo lo que se refiere a la estandarización de protocolos, la burocratización y los procedimientos. Quiere decir que en la medida que hay una mayor coordinación, hay más burocratización, hay más centralización de poder, mucho más documentos que manejar. Por lo tanto, los departamentos tienen que colaborar unos con otros a través de una buena comunicación, de una buena recepción, de un buen liderazgo y de una buena motivación. Dirigida a objetivos alcanzables. Aquí principalmente se busca que las personas estén realmente representadas por un buen gerente, puesto que él es la imagen de esa empresa ante el medio interno y el medio externo. Por lo tanto, el gerente debe adaptar estrategias que persigue la organización, ya sea estrategias a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, esos objetivos alcanzables son a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos a corto plazo se le llaman objetivos operativos. Los objetivos a mediano plazo se le llaman objetivos tácticos y los objetivos a largo plazo se le llama objetivos estratégicos u organizacionales. Hablamos de objetivos operativos, aquellos que se desarrollan durante un año. Objetivos tácticos entre 3 y 5 años, mediano plazo. Y objetivos organizacionales o estratégicos, lo que se desarrollan a muy largo plazo, entre 10 y 15 años. Y los encargados de desarrollar esos objetivos estratégicos son los dueños de la empresa o la junta de accionistas. Acorde a la tecnología y herramientas disponibles. Quiere decir que en la medida que va avanzando la empresa, va creciendo, debe adaptarse a las nuevas tecnologías del siglo XXI y debe utilizar herramientas gerenciales disponibles para llevar a cabo. Entre esas herramientas gerenciales está el Empowerment POWI, está el, se me olvidó en este momento, está el Management Care, está también la pirámide de Porter y otras herramientas gerenciales que ustedes van a ver durante la carrera. Cada trabajador debe saber dónde encontrar lo que necesita para ejecutar sus funciones. Por lo tanto, cada persona
debe estar bien preparada para llevar a cabo la actividad la cual es encomendada. Si es un contador público, él sabrá que va a encontrar todo en el departamento de contabilidad. Allí él recibirá un asesoramiento y una inducción para llevar a cabo sus funciones. Igualmente, si es un mecánico, se dirigirá al taller donde le indicarán cuáles son sus funciones y esas funciones deben estar escritas principalmente en un manual de cargos y funciones y allí debe ubicarse en el organigrama su posición laboral. Finalmente, la última característica son las funciones definidas claramente y entendidas por todo el equipo. Aquí, toda estructura organizacional formal tiene paralelamente una estructura informal de relaciones entre las personas y los equipos de trabajo. Por lo tanto, toda empresa debe llevar a cabo una organización real. Esas funciones, como le dije anteriormente, están escritas en los manuales de normas y procedimientos y en los manuales de cargos y funciones. Ahora bien, cada empresa sigue un sistema organizacional adecuado según sus funciones y objetivos. Es decir, que cada empresa tendrá una misión que es su ubicación en el presente y una visión que es dónde quiere verse esa empresa en el futuro. Por lo tanto, la misión y la visión definen la verdadera estructura organizacional a seguir. Por ello también hay organizaciones cuyo modelo dispone de niveles más jerárquicos, de organigramas mucho más amplios. Otras establecen un sistema matricial o un sistema mixto. Ahora bien, las pequeñas empresas que son innovadoras y actuales suelen utilizar una estructura horizontal, de izquierda a derecha. ¿Para qué? Para crecer más, lo cual les otorga un ritmo acelerado en la toma de decisiones y los cambios a la hora de tomar decisiones y estrategias. Ello supone que la transparencia y una continua realimentación mejore esa empresa a crecer más. Por lo tanto, la empresa tendrá que conocer cuáles son los principales elementos geográficos de mercado gubernamentales para que esa estructura organizacional se adapte al entorno, se adapte a la competencia, se adapte a los clientes y también se adapte a los proveedores. Por lo tanto, en la medida que la empresa va creciendo, su sistema organizacional se complica porque el organigrama se hace tan amplio que ella tendrá que elaborar otros organigramas más pequeños para poder llevar a cabo un control. De allí que toda estructura organizacional sea un proceso continuo, versátil y en constante evolución. Ahora, ¿cuáles son los componentes de una estructura organizacional? O otras palabras, ¿cuáles son los componentes de un organigrama? Podemos plantear que la estructura de organización se compone de diferentes elementos, los cuales pueden ser estudiados según la posición y funcionamiento, tal como lo establece Hidalberto Chavenato en su libro Administración del año 2004. Él sostiene que la estructura depende del ambiente, ya sea el ambiente interno y el ambiente externo, de las estrategias, de la tecnología, de las personas, las actividades y el tamaño de la organización. Por lo tanto, todos esos elementos están orientados a lograr actividades que sean necesarias para el crecimiento del trabajador dentro de la empresa. Bien, la estructura organizacional representa un enlace para cada área, la cual vamos a analizar a través de los siguientes tres componentes. La primera parte es la designación jerárquica, el control de los gerentes y supervisores, donde existen personas que deben tomar decisiones dentro de la organización. Por lo tanto, la primera parte de un componente de la estructura organizacional tiene que ver con la ubicación de los trabajadores, cuál es el control que ejercen los gerentes hacia sus subalternos, los superiores hacia sus subalternos. Pues, ¿qué pasó aquí? Ya va. Bien, donde las personas saben su ubicación dentro del organigrama o dentro de la organización. El segundo componente tiene que ver con ubicar cómo se encuentran agrupadas las tareas y reconocer las actividades que realiza cada persona. Por supuesto, cada departamento tendrá entre sus componentes las personas idóneas para llevar a cabo esa función a través de una instrucción formal o informal, temporal o permanente, voluntaria o forzada, de manera
de que estas personas puedan realizar una buena división del trabajo, el cual será definido según la naturaleza de cada labor. Por lo tanto, las empresas se organizan por departamentalización. Después de haber realizado la división del trabajo, se procede a agrupar a las personas y a combinar los elementos de manera que cada uno pueda ejecutar sus tareas. Por ejemplo, el departamento de contabilidad existe una serie de personas que manejan esos elementos. El departamento de producción también hay personas que manejan los elementos de producción. Por lo tanto, cada grupo de personas se encargará de ejecutar tareas idóneas a ese departamento. Y con ello se realizará el establecimiento de puestos y de cargos. ¿Quién se encarga de supervisar a quién? Después, con el establecimiento de puestos, se debe delegar la autoridad. ¿Quién va a ser el jefe? ¿Verdad? Más idóneo para llevar a cabo la función de controlar y supervisar ese personal. Por lo tanto, se van definiendo las capacidades hasta tomar decisiones y autorizar adecuadamente los recursos para ese personal. Y el tercer componente es el diseño de sistemas para asegurar la coordinación y cómo se integrarán los esfuerzos de todos los departamentos, cómo va a ser la interrelación de esos departamentos, de manera que los administradores analicen y planeen la división del trabajo. Es allí donde se recurre a los principales elementos metodológicos para poder evaluar, controlar y supervisar a ese personal, ya sean los organigramas y los manuales de normas y procedimientos o mejor dicho, los manuales administrativos. Entonces, en primer lugar, tenemos la designación jerárquica, en segundo lugar, la agrupación de las tareas y en tercer lugar, el diseño de sistemas para la comunicación de ese grupo de personas. Como les había comentado, existen instrumentos metodológicos de la organización. En primera instancia están los organigramas. Ahora, ¿qué es un organigrama? Un organigrama decimos que es la representación gráfica que muestra cómo están relacionadas las diferentes unidades de la estructura interna de una empresa. Por lo tanto, los organigramas permiten conocer la ubicación que se da de los distintos departamentos, secciones, oficinas o áreas que conforman la empresa. Y también podemos establecer, decir que el organigrama describe gráficamente la división del trabajo que se establecerá y la relación que se dará entre las distintas áreas de actividades a través de líneas de mando, canales de supervisión, coordinación y comunicación que existirá en esa empresa. Por lo menos aquí vemos, ¿verdad? El nombre, la simbología, el significado. Cuando son rectángulos, esta es la simbología, rectángulos largos, rectángulos pequeños. ¿Qué significan los rectángulos? Departamentos o divisiones de la organización que varían en importancia de acuerdo a su tamaño. Quiere decir que la medida que los ángulos son más grandes, su jerarquía y su importancia, su dirección será mucho mayor. Existen líneas continuas verticales. ¿Qué significan las líneas verticales? Las líneas de mando de una división superior a una división inferior. Pero también existen líneas horizontales que indican la unión entre los órganos de asesoría que están al mismo nivel. Tal como lo vemos a continuación. Aquí vemos la autoridad o relación de mando y cuando la línea es punteada se pertenece al personal de staff, de apoyo, de asesoría, tales como consultores, secretarias, auditores, asesores financieros. La línea vertical significa autoridad sobre el otro puesto, autoridad de mando. ¿Verdad? En este caso, este es una autoridad de mando, este sobre este. Pero aquí son unidades de mando del mismo nivel o subniveles. Y aquí, cuando están separados, ¿verdad? Significa unidad de mando a nivel de puesto. Por lo tanto, aquí vemos un organigrama lineal o estructural donde la máxima autoridad es el director general. Él delega entre vicepresidentes, el de finanzas, el de manufactura y el del director de recursos humanos. A su vez, ellos ejercen líneas de mando en el vicepresidente de finanzas, en el contador general y el analista de presupuesto. El vicepresidente de manufactura en la superintendente de planta y el superintendente de mantenimiento. Y el director de recursos humanos ejerce su influencia, su mando en el especialista en capacitación y el gerente de prestaciones. Por lo tanto, los tres vicepresidentes tienen la misma relación de mando. Y de esta forma se concluye que este es un organigrama de tipo vertical, también se le llama organigrama estructural, de arriba hacia abajo. Otro instrumento metodológico son los manuales.
Los manuales, podemos mencionar que los manuales administrativos son documentos que sirven como medio de comunicación y coordinación para registrar y transmitir ordenada y sistemáticamente tanto la información de la empresa, antecedentes, legislación, estructura, objetivos, política, sistemas, procedimientos, elementos de calidad, entre otros. Por lo general, los manuales son los instrumentos que sirven para inducir al nuevo personal a conocer la empresa. Cuando un trabajador llega a la empresa, por lo general se le prestan los manuales para que él vaya conociendo la empresa y vaya estableciendo, haciendo algunas preguntas a través de la entrevista o a través de los compañeros, pues él puede indagar mucho más en lo que es la función de su trabajo. Por ejemplo, existen manuales de organización, manual de políticas, manual de normas y procedimientos para especialistas, manual de ética del empleado, manual de cargos y funciones, manuales de fabricación, manual de ventas, manual de compras, manual de contabilidad, entre otros manuales que van a surgir de manera que la empresa pueda tener por escrito cuál es su composición orgánica. Ahora bien, ¿cuáles son el objetivo de los manuales? El objetivo de crear manuales es mantener al personal informado, como les decía anteriormente, de los deseos y cambios en las actitudes de la dirección, delinear la estructura organizacional y establecer por escrito y en forma permanente las políticas de procedimiento documentado, de manera que exista una fuente de documentos documentados a través de la experiencia de la empresa. Ahora, ¿qué ventajas tienen los manuales? Lograr y mantener un sólido plan de organización, asegurar que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan general de la empresa y de sus propios papeles o sus cargos, sus relaciones pertinentes y facilitar el estudio de los problemas de la organización. Aquí les voy a dejar la tarea de este caso práctico. Este caso práctico es sobre un organigrama. Dice, te presentamos a Claudio, que tiene una pequeña empresa que produce hilo. En la empresa ya tiene bajo su responsabilidad a Jaime, quien se encarga de llevar las cuentas, y a Omar, el jefe de máquinas, que a su vez coordina a dos operarios en las máquinas de tejido. Además, también está Zoila, quien se encarga de la parte logística de establecer las relaciones con los proveedores y comprar los insumos. Elabora el organigrama vertical para esta pequeña empresa. Entonces, allí tienen los actores y van a elaborar un organigrama vertical. Finalmente, hemos concluido la unidad número 3 con esa actividad de la elaboración del organigrama. Muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima clase y les voy a dejar de evaluación de esta unidad la tarea. Ver algunos videos para profundizar y responder a algunas preguntas. Esa actividad les va a valer 10 puntos de la unidad número 3. Muchísimas gracias y nos vemos en la unidad 4 a partir del lunes.